Amados hermanos, reciban un saludo afectuoso en el nombre de Cristo y les damos una bienvenida nueva vez a esta serie de estudios titulada El tiempo del fin. La entrega número 4 vamos a estar desarrollándola con la ayuda del Señor en este momento. Para comenzar, quiero compartir con ustedes esta cita que se encuentra en Mensajes Selectos, el tomo 3, el capítulo 59, en la página 386, dice lo siguiente, la sierva de Dios. La Biblia ha acumulado y reunido sus tesoros para esta última generación. Todos los grandes eventos y las solemnes transacciones de la historia del Antiguo Testamento han sido repetidas y se están repitiendo en la iglesia en estos últimos días. Así que en esta cita introducimos el audio número 4 de nuestra serie porque vamos a mirar claramente cómo aquí lo que la palabra de Dios ha hecho a través de los siglos, que es acumular los tesoros para nosotros, esta última generación, y nos muestra que los grandes eventos de la historia del Antiguo Testamento han sido repetidas y se están repitiendo en la iglesia en estos últimos días. En nuestro audio anterior, siguiendo con nuestra serie, estuvimos hablando justamente sobre el rey del norte y el rey del sur de Daniel 11, los versos del 40 al 45, que son las últimas escenas que están claramente reveladas en la historia de este planeta porque tienen que ver con la obra del hombre de pecado. Decíamos también que el papado, que es el rey del norte, ha dado su primer paso de avance de 3 que tiene que dar, que vamos a recordar hoy, para lograr la conquista del mundo. Pero tenemos siempre que recordar que hay algo que nos va a ayudar a nosotros. Hay en el libro de Oseas, en el capítulo 6, dice la palabra de Dios que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:6. Así que nosotros hemos visto que parte del conocimiento, hay un conocimiento que nos protegerá a medida que nos aproximamos a las horas finales de la historia de esta tierra. Y ese conocimiento que nos protegerá es justamente tener un conocimiento claro del pasado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recordemos la historia del pasado, entonces nos vamos a dar cuenta de cómo es que se van a desencadenar los eventos del tiempo del fin. Y hay escenas que se han de repetir en la historia del mundo y la sierva de Dios nos insta a que estudiemos el libro de Daniel. Por lo tanto, hay una cita que quiero compartir con ustedes de la sierva de Dios para que veamos cuál es parte de esa historia que se ha de repetir y que nos ayuda a nosotros a corroborar, a entender que hemos llegado a las escenas finales de la historia de este mundo, porque esa historia se está repitiendo, ya está en proceso de cumplimiento, su repetición, y el pueblo tiene que estar alerta, saber, para que pueda tomar decisiones inteligentes. Hermanos, recuerden una cosa, la salvación es un asunto de decisiones y usted va a tomar sus decisiones dependiendo de lo que tenga en su inconsciente, en su hipotálamo. Es por esta razón, mis amados, que si nosotros no tenemos un conocimiento claro del pasado, no vamos a saber con certeza qué ha de ocurrir en el cercano futuro y mucho menos cómo podemos nosotros estar del lado de Cristo dentro de esta crisis. Esa cita está en el Manuscritos Liberados, el volumen 13, la página 394. Voy a leer una fracción de ella que dice la sierva de Dios. No tenemos tiempo que perder. Tiempos peligrosos están ante nosotros. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Pronto tendrán lugar las escenas de angustia descritas en la profecía. La profecía del capítulo 11 de Daniel casi ha alcanzado su cumplimiento total. Mucha de la historia que ha tenido lugar en el cumplimiento de esta profecía se repetirá. Ahora miren qué parte de la profecía ella especifica. No digo que sea solo esa parte la que se ha de repetir, pero ella hace énfasis en esta parte. Sigue diciendo la cita. En el versículo 30 se habla de un poder que se desanimará,
se volverá atrás y se enojará contra el pacto santo. No se quedará inactivo, pues volverá a concertarse con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Harán cesar el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá firme y actuará en consecuencia. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, mas por algunos días sucumbirán a espada y a fuego, al destierro y al despojo. Y en su caída recibirán poca ayuda, y muchos se juntarán a ellos traidoramente. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo final, porque el plazo fijado está aún por venir. Hay un plazo que ha sido fijado. Y el rey hará lo que quiera y se ensoberbecerá y se engrandecerá por encima de todos los dioses y proferirá cosas inauditas contra el Dios de los dioses y prosperará hasta que sea colmada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Escenas similares a las descritas en esas palabras tendrán lugar. Entonces, mis hermanos, sigue diciendo la cita, tenemos evidencia de que Satanás está obteniendo rápidamente el control de las mentes humanas que no tienen el temor de Dios ante ellas. Leamos y comprendamos las profecías de este libro, porque estamos ahora entrando en el tiempo de angustia que ha sido mencionado. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca hubo hasta entonces, desde que existen las naciones. Pero en aquel tiempo serán salvados todos los de tu pueblo que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñaron la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Y tú, Daniel, guarda en secreto las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Se cita Daniel 12, 1 al 4, en Manuscritos Liberados, el volumen 13, la página 394. Hermanos, esta es parte de la historia que se ha de repetir. Pero justamente estos versículos del 30 al 36 describen la historia del surgimiento del papado al trono del mundo en el 538. Y hoy vamos a recordar cómo esta historia se llevó a cabo para que ustedes vean que realmente la historia se está repitiendo y que por lo tanto todo lo que está escrito aquí en Daniel 11, del 30 al 36, tiene su repetición en los versículos 40 al 45. De ahí, queridos hermanos, el deseo, el ánimo, la interesa que ha movido a esta su servidora a compartir con ustedes estos textos y este análisis profético sobre el libro de Daniel, el capítulo 11 especialmente. Porque si ustedes notan, la sierva de Dios enmarca en la misma cita las escenas finales del libro de Daniel que casi han alcanzado su cumplimiento total con Daniel 12:1, que es el fin del tiempo de gracia de la humanidad. Cuando nosotros comenzamos este estudio, una de las cosas que nos propusimos fue analizar cómo Daniel 11 del 40 al 45 nos llevaba justamente desde el tiempo cuando el papado comienza a recibir la sanación de la herida ya de manera definitiva, hasta después del tiempo de gracia de la humanidad. Por lo tanto, hermanos, si usted cree que estos estudios son dignos de consideración y de atención, póngase a orar, a pedirle a Jehová de los ejércitos que le ayude a entender si estas cosas realmente son así. Y usted podrá comprobarlo a través del estudio de la Biblia de manera sincera, con la ayuda del Espíritu Santo y comparándolo con las crónicas de la historia, tal como nos lo aconseja la cita que leímos en el audio anterior, que estaba en la página 190 de la educación, donde se decía que la Biblia es su propio intérprete y que debe considerarse, debe estudiarse texto con texto, compararse y ver la unidad que existe entre todas sus partes
y analizar entonces el tema central que tiene la Biblia, que es la gran controversia entre Cristo y Satanás, y poder rastrear ese conflicto en las crónicas de la historia y de la profecía. Por eso la Iglesia Adventista sostiene el modo de interpretación histórico profético. ¿Por qué? Porque es a través de la historia y de la profecía donde nosotros vamos a poder ver el rastro del gran conflicto y cómo Dios de antemano le ha dicho a su pueblo todo lo que necesita saber. Por eso, el consejo que se nos da en Oseas 4:6 es muy importante que nosotros lo analicemos, porque aquí dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, pero conocimiento que Dios no le dio, nunca jamás, por conocimiento que el pueblo no ha querido investigar. Pero nosotros estamos entrando en un conflicto que muy pocos pueden percibir hasta dónde nos va a llevar. Las profecías están abriéndose en su totalidad, porque aquí mismo la cita que acabamos de leer dice claramente que el libro debía ser sellado hasta el tiempo del fin y que muchos correrían de aquí para allá, que la ciencia se aumentaría, el conocimiento profético se aumentaría. Es por esta razón que Daniel 11, los versos 40 al 45, antes no eran estudiados ni comprendidos. Yo misma, hermanos, yo soy adventista de cuarta generación. Y siempre fui muy dada desde niña al estudio profético porque mi madre como que siempre me animó, me instruyó en los eventos del tiempo del fin. Cuando hacíamos el culto, mi mamá lo que usaba era el conflicto de los siglos para mostrarnos a nosotros cómo se adquieren la fe y el valor, cómo los primeros cristianos sufrieron por su fe, padecieron y sin embargo recibían tanto poder y tanta gracia para sobrellevar la cruz, cómo se sentían ellos privilegiados de sufrir por Cristo. Y esto llamó tanto mi atención, me cautivó tanto desde niña, que el Señor me ha dado un interés grande sobre el estudio de las profecías. Y más nosotros que somos un pueblo que ha surgido de la profecía y que por lo tanto somos un movimiento profético, no lo podemos negar. Sin profecía el pueblo se disipa. Y eso es justamente lo que como movimiento adventista nos ha estado pasando. Hemos descuidado el rol para el cual Dios nos ha llamado, que es para proclamarle al mundo el mensaje profético para esta hora, especialmente el mensaje de los 3 ángeles. Y al estar enfocados en otras cosas, en otros aspectos, entonces nos hemos ido disipando como pueblo. No estamos siendo peculiares cuando Dios nos ha llamado a nosotros a ser un pueblo peculiar. Hermanos, yo soy adventista del 7º día y seguiré siendo adventista del 7º día hasta que Cristo venga o hasta que baje a la tumba. Pero sepan, mis amados, que como pueblo dolorosamente tengo que reconocer que nos hemos descuidado de la misión que Cristo nos ha dado y por lo tanto Jesucristo en esta hora está llamando a los adventistas de corazón, a esos adventistas que realmente conocen el propósito por el cual Cristo los ha levantado en la historia de este mundo. Están despertándoles, abriéndoles el rollo profético para que vuelvan a asumir su rol. Así que yo le hago un llamado a cada adventista del 7º día que se levante, que se ponga sobre sus pies, que como la profecía de Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, ya el Señor ha profetizado, mis amados, para que los adventistas se levanten, cada hueso se una con su hueso, de tal modo que esté listo para recibir el Espíritu con la profecía que también ha sido pronunciada y de la cual vamos a hablar en el siguiente audio. Pero hoy queremos ver cómo estas escenas de Daniel 11, del 30 al 36, es una historia que ya sucedió y que se está repitiendo en los versículos 40 al 45, y de qué manera nosotros al ver un patrón que Dios ha diseñado nos puede guiar claramente sin ningún temor a equivocarnos, mis hermanos. Recuerden que yo les leí en el tomo 2 de Mensajes Selectos, la página 117, donde decía que la obra relacionada con el hombre de pecado son las últimas escenas claramente reveladas en la historia de este planeta. Así que esa historia, esa obra, está descrita en los versículos 40 al 45 de Daniel, que eso es lo que estamos analizando en esta serie.
Por lo tanto, déjenme decirles que si nosotros comenzamos a ver el cumplimiento de esta historia en nuestros días, sepan que estamos viviendo en los últimos días de la historia de este mundo que está claramente revelada en las profecías. Es por esto y por otras cosas más que vamos a analizar que usted se va a dar cuenta sin lugar a dudas de que hemos llegado realmente al tiempo del fin. Si usted es un cristiano sincero, usted va a soltar los prejuicios, va a soltar el preconcepto y va a comenzar a orar y a investigar con la ayuda del Espíritu de Dios si estas cosas son así. Porque mis hermanos, ha llegado el momento en que cada quien va a tener que decidir de qué lado de la controversia se va a encontrar, porque este es el tiempo para tomar esa decisión. Entonces, esa historia que se repite aquí es una historia que se da vez tras vez, porque en el capítulo 20 del conflicto de los siglos, en el primer párrafo que también ya les cité, dice que en cada movimiento reformatorio hay una sorprendente similitud, que las cosas que acontecieron en el pasado son de gran importancia para nuestros tiempos. Por lo tanto, mis amados, tenemos que entender que cada evento profético se da de la misma manera. El Señor repite vez tras vez la historia de la misma manera, tanto desde el punto de vista del pueblo de Dios como del punto de vista del enemigo de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros veamos cómo se está moviendo cada uno en nuestra propia generación y así podamos ser librados de los engaños del tiempo del fin, que serán muy sutiles. Entonces, como yo les decía, Daniel 11 del 30 al 36 es una historia que ya tomó lugar porque habla del surgimiento del hombre de pecado, del papado al trono del mundo. Cuando habla acerca de este poder que se desanimaría, se trata de la Roma pagana, que cuando comenzaron las tribus bárbaras a minar el imperio romano y que no podía entonces con él, el imperio romano lo que hizo fue que ayudó al papado, puso al papado como corrector de la herejía, porque recuérdense que ya Constantino se había hecho cristiano, entre comillas, y supuestamente el imperio se estaba cristianizando. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando los francos, con el rey Clodoveo, que fue uno de los primeros que aceptó el cristianismo católico, proveyó la ayuda militar y económica para que el papado pudiera erradicar a las 3 tribus arrianas que no quisieron aceptar el cristianismo católico en ese tiempo, que fueron los vándalos, los érulos y los ostrogodos. Entonces, en el 508 comienza esta campaña contra estas 3 tribus, apoyada principalmente por Clodoveo, y así les provee la ayuda militar y económica que el papado necesitaba para arrastrar con estos 3 cuernos que iba a arrancar de raíz, según lo decía Daniel 8, el versículo 9, donde se ve este aspecto de cómo este cuerno pequeño se levantaría. Entonces, ¿qué sucede? Que siempre el papado da los mismos pasos para lograr sus conquistas, incluso Roma en su totalidad, porque Roma pagana, cuando nosotros la vemos, dice que cuando se levantó este cuerno en su fase pagana, se dirigió al sur, conquistó el sur, que es Egipto, al oriente, que era Babilonia, y a la tierra gloriosa, que era Palestina. Pues del mismo modo, a través de esas 3 conquistas fue donde Roma pagana pudo lograr, se estableció como el imperio del mundo en ese tiempo. Cuando Roma pagana, que es asediada por las tribus bárbaras, se ve ya incapacitada para vencer, se desanima y fragua una estrategia, se quiere unir a la religión. Por eso es que dice que se enojaría contra el pacto santo, porque comenzó a hacer alianza. ¿Pero con quién? Con los que abandonaron el pacto santo, los que decidieron salir de la pureza del evangelio y entonces ponerse, podríamos decir, en coinonía con los gobiernos del mundo, que nosotros sabemos que fue la iglesia en el tiempo de Pérgamo, cuando comenzó a corromperse, y entonces el papado, la iglesia de Roma, se aceptó la ayuda del imperio para combatir a los 3 reyes arrianos, y en el 538 logra vencer a estos 3 cuernos
que eran los vándalos, los érulos y los ostrogodos. Roma pagana tuvo que vencer 3 obstáculos geográficos: a Egipto, a Babilonia y a Palestina. También Roma papal en su primera fase tuvo que vencer a los vándalos, a los érulos y a los ostrogodos, 3 zonas geográficas también específicas para lograr el trono del mundo. Ahora la Roma moderna, la Roma papal moderna, también tiene que vencer 3 obstáculos geográficos, mis amados, para llegar al trono del mundo. Y ese lo vamos a leer en Daniel 11, del 40 al 45, para que ustedes vean cuáles son estos 3 obstáculos y cómo la historia se está repitiendo, porque ya va en proceso de cumplimiento. Dice aquí, pero al tiempo del fin, dice el versículo 40, el rey del sur contenderá contra él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. El primer obstáculo lo vemos aquí, que era el rey del sur. Vimos que en el 1798 el rey del sur estaba compuesto por la Francia de la Revolución, porque fue la que le dio la herida de muerte, le quitó la supremacía que el papado tenía sobre los gobiernos de Europa, del viejo mundo. Pero ahora el rey del norte se levantó contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo. Lo vimos cuando en el 89 ya el rey del sur no era más Francia, porque abandonó los principios de Egipto, que eran el ateísmo, que los caracterizaba, el Egipto espiritual, como bien lo dice Apocalipsis 11, y ahora entonces, después de esto, quien adopta estas ideas jacobinistas son los rusos, y en la revolución bolchevique, donde ellos comenzaron y se convirtieron en el rey del sur moderno, porque fueron los que sostuvieron los principios de ateísmo y de comunismo, y nosotros muy bien sabemos que el comunismo, la Rusia comunista, era enemiga pública del catolicismo romano por los principios que sostenía. Así que con la ayuda de Estados Unidos en el 89, como ya nosotros hemos analizado detalladamente, el papado y Estados Unidos logran, podríamos decir, subyugar al comunismo ruso. Así que el primer paso de los 3 que tiene que dar ya ha sido dado. Desde el 89 comienza el conteo regresivo, mis hermanos. ¿Cuál es el segundo paso? Dice el versículo 41 de Daniel, y lo vamos a analizar un poquito hoy. Entrará en la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? Eso lo vamos a ver también. Y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano: Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Ese es el segundo territorio, la tierra gloriosa que tiene que conquistar. Luego dice el versículo 42, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. ¿De qué es un símbolo Egipto? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero el rey, el papado, la Roma moderna, tiene otra vez que dar estos 3 pasos de conquista de zonas geográficas literales, mis hermanos, porque la Roma pagana, la Roma papal en el principio hizo lo mismo, tuvo que conquistar 3 zonas geográficas específicas para poder sentarse en el trono del mundo, y del mismo modo la Roma actual va a tener que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un principio de interpretación bíblica que dice que 1 más 2 es igual a 3. Eso lo vamos a analizar después, pero lo que quiero decir es que una historia que se repite en una segunda historia da como resultado las pautas de la tercera historia. Por ejemplo, en la historia de Elías, en el tiempo de Acab y Jezabel, este fue el primer Elías. Entonces, la historia de este primer Elías da más la historia del segundo Elías, que nosotros sabemos claramente que lo dijo Jesús en el libro, en el Nuevo Testamento. El segundo Elías fue Juan el Bautista, donde tenía los mismos contrincantes, tenía a un rey pagano de opositor, a una mujer, la esposa de él, que es un símbolo de la iglesia corrupta, y también tenía que hacer frente a la apostasía que había en el pueblo y todo lo demás. Así que la historia del primer Elías más la historia del segundo Elías desarrolla la historia del tercer Elías, que es el último movimiento que ha de proclamar al mundo que tiene que volver a su Dios y a su ley.
está predicho. Entonces la obra del pueblo de Dios en el tiempo del fin está determinada por la obra del primer Elías y el segundo Elías. Asimismo, la obra del papado, la Roma pagana más la Roma papal, la historia de la Roma pagana da las pautas sobre cómo la Roma papal en su primera fase debió actuar. 3 zonas geográficas por conquistar. La Roma del 538 también tuvo 3 zonas geográficas que conquistar, a los ostrogodos, a los érulos y a los vándalos. Y hoy en día el papado moderno tiene también 3 zonas geográficas que conquistar: el rey del sur, la tierra gloriosa y el país de Egipto. Ya vimos que dio el primer paso y conquistó al rey del sur cuando derrocó al comunismo ruso. Miren, hermanos, esto es así, tan claro, tan concreto, que ellos mismos, hay un autor que se llama Abraham Manhattan, o Abraham Manhattan, como usted lo quiera ver. Tiene un libro que se llama El Vaticano en la Política Mundial. Ese libro fue escrito en 1949, es para que usted tenga una idea de si esto es así o no es así. En el prólogo de ese libro habla justamente de las tácticas que el Vaticano iba a llevar a cabo para volver a lograr la conquista del mundo. Ellos dicen la cristianización del mundo. Y ellos mismos describen que tendrían que dar 3 pasos. Hermanos, ellos lo están diciendo, tendría que dar 3 pasos. Primero tendría que vencer a su enemigo espiritual, que era el comunismo ruso.